Muy bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a revisar un ejercicio adicional complementario a los que hemos realizado en relación al tema de la segunda condición de equilibrio, el equilibrio en vigas. Y con eso estaremos concluyendo con nuestra preparación para el examen del día de mañana, que estaremos realizando en la hora de su clase, que, si no mal me acuerdo, es a las 7 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana. Sí. Sí, profesor. Gracias. Entonces, con eso estamos cerrando la preparación para ese examen. Por ahí tenía una pregunta, me parece que Andrea me hizo una pregunta hace unos minutos por el medio de Classroom, pero voy a pedirte, Andrea, que ahorita que revisemos el ejercicio, después, si sigue quedando la duda, me lo hagas saber de nuevo, ¿no? Por favor, porque era bastante largo el texto. No me acuerdo bien, pero vamos a ver este último ejercicio y si queda duda todavía después de eso, me comentas, por favor, Andrea. Sí, maestro, gracias. Gracias. Entonces, muchachos, antes de que iniciemos, ¿alguien tiene alguna otra duda, pregunta, comentario, algo que quiera compartir con el grupo? No, profe, todo bien. Gracias. Gracias. Ahora vamos entonces, voy a compartir la presentación. Voy a rememorar rápidamente lo que hemos visto hasta hoy de este tema de la segunda condición de equilibrio para poder retomar el ejercicio del día de hoy. Y entonces, pues en eso estoy. Estoy compartiendo la presentación. Está un poco lento no sé si es mi internet o mi computadora, pero algo está lento. O las dos cosas. Esperemos que no nos falle. Bien, muchachos, ¿me pueden confirmar si ven la presentación? Sí, maestro, sí, Sí, se ven. Ok, gracias. Entonces voy a retomar desde el inicio de este tema, en el que decíamos que íbamos a hablar en esta parte del curso de ¿cómo se llama? Esta cantidad física que se llama momento, en el cual veíamos que pues ese momento se produce cuando aplicamos una fuerza a un cuerpo y esta fuerza lo que hace, en lugar de moverla, de tratar de desplazarla en alguna dirección, lo que hace es girarla, si este cuerpo puede girar alrededor de un punto. Entonces, como se aprecia o se debería de apreciar en esta animación que está muy lenta, creo que es mi computadora, apenas está respondiendo, ahí está. Entonces, en esta animación, muchachos, vemos cómo al aplicar una fuerza sobre esta esfera al extremo de este brazo, pues hacemos que la tuerca que está al otro extremo gire en una dirección o en otra. Y entonces eso es lo que llamamos precisamente el momento, esa intención de giro o ese giro que se produce cuando aplicamos una fuerza a una cierta distancia de un cuerpo. En el círculo veíamos que era dos fuerzas que aplicábamos en diferentes direcciones, pero sobre líneas de acción paralelas producen también un giro de este circulito. Eso también es llamado el momento. Por ahí lo van a encontrar también referido como torque o como torca. También eso mismo es el momento. Y entonces en esta parte del curso estábamos viendo precisamente el momento en vigas, en cuerpos alargados, que denominamos vigas, que pudieran ser cualquier cosa. Una tabla, un perfil de acero, una viga de madera, lo que sea. Pero que tienen predominantemente son largos con respecto a sus demás magnitudes. Pero bueno, finalmente estábamos viendo que
En esta parte del curso nos íbamos a centrar en la parte del equilibrio de rotación, que es una de las condiciones que debe tener el equilibrio del cuerpo rígido. Para que haya un equilibrio de cuerpo rígido, se requiere que estén presentes estas dos condiciones, que haya equilibrio de traslación, ese ya lo estudiamos cuando vimos las tensiones, y ese equilibrio de traslación me implica que la suma de fuerzas aplicadas a ese cuerpo sea cero, y bueno, ya lo trabajamos allá antes en este curso. Y después, muchachos, me dice que el equilibrio de traslación, perdón, de rotación, es otro requisito para poder tener un equilibrio total del cuerpo rígido. Y este equilibrio de rotación, para lograrlo necesitamos que la suma de los momentos aplicados a este cuerpo sea igual a cero. Y eso es lo que llamamos la segunda condición de equilibrio. Cuando todos los momentos generados por las fuerzas que se aplican a este cuerpo son igual a cero, cuando su suma es igual a cero, entonces se cumple la segunda condición de equilibrio y entonces podemos asegurar que hay un equilibrio de rotación. Y veíamos que ese momento precisamente pues es el giro o la intención de giro que se produce cuando yo aplico una fuerza sobre un cuerpo a una cierta distancia de un punto en donde este cuerpo puede girar. Entonces, en la siguiente lámina aquí precisamente definimos el momento como este producto cruz de dos vectores, un vector fuerza y un vector brazo de palanca. Y por definición este producto vectorial es el producto de las magnitudes de la fuerza y del brazo de palanca por el seno del ángulo que forman. Entonces, considerando que en este caso vamos a considerar fuerzas y brazos de palanca que son perpendiculares entre sí, esta fuerza que tiene su línea de acción, esta línea verde, es perpendicular con el brazo de palanca que está aquí representado por esta flecha verde. Entonces, en ese caso siempre van a formar 90 grados y el ángulo entre ellos va a ser 90 grados. Cuando esto sea así, el seno de 90 grados es igual a la unidad, entonces podemos simplificar de alguna manera esta expresión del cálculo de la magnitud del momento, simplemente pues haciendo el producto de la fuerza por el brazo de palanca. Entonces, esa es la consideración. Si hubiera un ángulo diferente a de 90 grados, entonces habrá que tomar en cuenta este factor del seno del ángulo. Pero si hablamos solamente de fuerzas que son perpendiculares a los brazos de palanca, entonces será suficiente con multiplicar la magnitud de la fuerza del brazo de palanca. Pero finalmente, muchachos, el momento es un vector, es una cantidad física que tiene magnitud, dirección y sentido. Y entonces pero para definirlo completamente necesitamos darle un sentido, y ese sentido lo damos mediante el signo. Y tenemos esta convención que está aquí escrita en rojo abajo, que si el momento me produce un giro en la dirección de las manecillas del reloj, entonces su signo va a ser negativo, y eso me dará la dirección de este momento. Por otro lado, si la fuerza que aplicamos me produce un giro o un momento en dirección contraria de las manecillas del reloj, entonces estamos hablando que ese momento será positivo. Y este signo positivo o negativo me dará la dirección de este momento, mientras que este producto de la fuerza por el brazo de palanca me dará la magnitud. Y entonces en conjunto, pues ya, cuando consideremos magnitud y dirección, o signo y magnitud, entonces estaremos considerando ya esta característica del vector momento. Y bueno, aquí vimos el ejemplo de cómo calcular el momento para dos fuerzas, dependiendo en qué dirección se producía el giro de este cuerpo. Hicimos posteriormente un ejercicio en el cual teníamos un cuerpo alargado de ciertas dimensiones sobre el cual se aplicaban varias fuerzas, esta fuerza 1, esta fuerza 2 y esta fuerza 3 en esta dirección, y estaba sostenido en dos puntos por estos apoyos. Y precisamente ese era el objetivo de este ejercicio, determinar cuál era el apoyo, cuánto vale la fuerza que aplican estos apoyos sobre esta viga para mantenerla estática en esa posición, es decir, para que no gire, para que no se mueva en ninguna dirección, ni vertical ni horizontal, y para que no
gire, para que esté completamente estático en esa posición. Entonces, para eso, muchachos, el primer paso es, una vez que tenemos nuestro esquema, en donde están representadas todas las fuerzas que están siendo aplicadas sobre este cuerpo alargado que denominamos de manera genérica una viga, porque una de sus dimensiones predominantes es la longitud, es más larga que cualquiera de sus otras dimensiones. Entonces, el paso para resolver esto es trazar un diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre, pues digamos que es simplemente representar este cuerpo, esta viga, como una línea horizontal, sobre la cual vamos a poner las fuerzas que están aplicadas en él, con sus direcciones correspondientes, y dibujaremos las distancias que existen entre cada una de estas fuerzas. Finalmente, también tenemos que definir un punto de giro. Para poder calcular los momentos, necesitamos definir un punto de giro de esta viga. Y les decía y les comento nuevamente, este punto de giro puede estar en cualquier parte de la viga, donde nosotros queramos. Donde nosotros elijamos, ahí lo podemos poner. La convención y lo que se sugiere es que se ponga este punto de giro exactamente en el punto donde esté aplicada alguna de las fuerzas que no conocemos, porque eso nos va a simplificar la solución. Aunque si lo pongo en cualquier otra parte me sirve y puedo tener el resultado, lo más conveniente es que lo ponga yo en algún punto, en cualquiera de los dos puntos donde esté aplicada alguna de las fuerzas que no conozco. Esto va a hacer que mi solución se simplifique y entonces pues podamos hacerlo más fácilmente. En cualquier otro punto pues lo podemos hacer, vamos a obtener el resultado, pero nos va a complicar al final la resolución del sistema de ecuaciones. Entonces, por eso la sugerencia de que siempre hagamos coincidir este punto de giro con alguna de las dos fuerzas que no conocemos. Entonces, ya que tenemos trazado nuestro diagrama de cuerpo libre, muchachos, procedemos a recordar que para obtener el equilibrio del cuerpo rígido necesitamos que se cumplan estas dos condiciones. Primero, que se cumpla la primera condición de equilibrio, es decir, que haya equilibrio de traslación, que el objeto no se mueva en ninguna dirección. Y en este caso, como solamente tenemos aplicadas fuerzas verticales, fuerzas en el eje Y, pues entonces será suficiente con que consideramos que la suma de fuerzas en Y sea igual a 0. Y con eso se estará cumpliendo la primera condición de equilibrio. Hacemos nuestra sumatoria de fuerzas y finalmente llegamos a establecer una primera ecuación en donde tenemos dos incógnitas, dos valores de fuerzas que no conocemos, y entonces no podemos resolver esta ecuación ni encontrar el valor de esas fuerzas con esta sola ecuación. Lo que hacemos a continuación es aplicar nuestra segunda condición de equilibrio, es decir, hacer referencia al equilibrio de rotación, y recordar que ese equilibrio de rotación me implica que la suma de los momentos que generan las fuerzas aplicadas a ese cuerpo debe de ser igual a 0. Y nuevamente aquí está el recordatorio de cómo calculamos ese momento y cómo determinamos la dirección de ese momento dependiendo hacia dónde producimos el giro del cuerpo, en una dirección o en otra, pues le daremos un signo positivo o negativo y eso me dará la dirección del momento. Entonces, muchachos, hacemos el cálculo de todos los momentos, sumamos todos los momentos, y al final, en este caso, como elegimos un punto de giro exactamente en donde estaba una de las variables que no conocía, eso me hace que este término donde está esa variable se elimine, se haga 0, y entonces automáticamente de esta segunda ecuación podemos llegar al valor de una de las fuerzas directamente, y podemos sustituir ese valor en la primera ecuación y encontrar el valor de la segunda fuerza. Entonces, esa es la ventaja de poner este punto de giro exactamente en un punto donde esté alguna de las variables que no conozco. Puede ser en cualquiera de las dos, el resultado va a ser exactamente el mismo. Si no lo pongo ahí, si lo pongo en cualquier otro punto donde yo se me dé la gana, también me sirve. El problema es que cuando yo desarrolle esta ecuación de los momentos, al final voy a obtener
Una segunda ecuación con dos incógnitas, pero que va a ser un poco más difícil de resolver, porque tendría que resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y en este caso no va a haber un término igualado a cero como en el caso de las tensiones, que me permitía fácilmente sustituir uno y sustituir, perdón, despejar uno y sustituir en el otro. Entonces aquí va a ser un poco más compleja la solución, pero sí se puede, si es que somos muy buenos con el álgebra. Pero para evitar eso, pues podemos hacer caso a la sugerencia, muchachos. Entonces, una vez que encontramos los valores de estas fuerzas con que estos apoyos sostienen la viga en esta posición, lo único que nos restó fue expresar precisamente esas fuerzas en forma polar, es decir, en forma de su magnitud y su dirección. Fue el primer ejercicio que hicimos al respecto de esto, muchachos. Después hicimos un segundo ejercicio con un cuerpo similar, una viga nuevamente de una cierta longitud, con un par de fuerzas que están siendo aplicadas en la parte superior, pero ahora consideramos un elemento adicional que es el peso de la viga. En el caso anterior, muchachos, en el primer caso, no consideramos que la viga tiene peso, aunque sabemos que todo cuerpo, por la masa que tiene, necesariamente tiene asociado un peso. En este caso, no consideramos que la viga tuviera un peso. En este caso decimos que esta viga tiene un peso despreciable. ¿Sí? Cuando hablamos de un peso despreciable, quiere decir, consideramos que esa viga es como si no tuviera peso, aunque eso no existe en la realidad. Podemos considerarlo para el estudio de estos cuerpos. Si así lo plantea el problema, simplemente consideramos que la viga no tiene ningún peso. Eso es lo que se refiere que el peso de la viga sea despreciable. Entonces, por ahí van a escuchar por ahí esa palabra, y es a lo que se refiere. En este caso, no es despreciable. En este caso, sí hay una cantidad asociada al peso de esta viga. Y entonces, lo que debemos recordar con respecto a este peso de la viga es que, como este es un cuerpo alargado, y en efecto todo su peso está repartido a lo largo del cuerpo, para el estudio y para el cálculo de este tipo de problemas, vamos a considerar que este peso está concentrado en el centro de esta viga. Entonces, esa es la consideración que vamos a hacer. Si esta viga mide 10 metros, pues va a estar a la mitad, a 5 metros de cada extremo, va a estar este peso. Y si mide 2 metros, pues a 1 metro de cada extremo va a estar este peso. Siempre exactamente a la mitad. No lo podemos colocar en ningún extremo, ni en ninguna otra posición que no sea exactamente a la mitad de la viga, el peso de esta viga. Esa es su posición que debe de conservar. Y bueno, pues hacemos en este caso lo mismo. En el primer caso, determinamos las fuerzas que están presentes sobre esta viga, determinamos sus direcciones, y finalmente lo que nos hace falta es determinar la magnitud y dirección de estos apoyos, de las fuerzas que aplican estos apoyos sobre la viga para mantenerlo en esa posición. Para resolver nuevamente, muchachos, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Este esquemita por medio de una línea horizontal representando la viga, y mostramos ahí nuestras fuerzas que están aplicadas sobre él y las distancias que existen entre esas fuerzas, que van a ser importantes para determinar los momentos cuando calculemos los momentos. Y desde luego seleccionamos un punto de giro. Nuevamente hago hincapié es que ese punto de giro se recomienda pues que se coloque exactamente en alguno de los dos puntos en donde están aplicadas las fuerzas que no conocemos para simplificar la solución. En este caso lo pusimos en el punto donde está aplicada la fuerza M, que es una de las fuerzas que no conocemos. Con eso vamos a lograr que sea más simple la solución de este problema. Y si vemos aquí el peso, muchachos, está colocado exactamente al centro. Esta viga tiene 6 metros de largo, entonces al centro está colocado este peso. Tiene 3 metros hacia la izquierda y 3 metros hacia la derecha, y eso me da la idea de que está al centro. Eso también es bien importante tomarlo en cuenta. Entonces, muchachos, finalmente tengo que llegar a establecer el equilibrio total de este cuerpo rígido, esta viga, y para eso
tengo que cumplir dos condiciones. Por una parte, debe de haber equilibrio de traslación, es decir, que se debe de cumplir la primera condición de equilibrio. La suma de las fuerzas, en este caso todas las fuerzas están en el eje Y, deben de ser igual a cero. Hacemos este proceso y llegamos a una primera ecuación con, cuando tenemos dos fuerzas que no conocemos, entonces no podemos seguir resolviendo. Entonces vamos a aplicar nuestra segunda condición de equilibrio que me habla de que debe haber un equilibrio de rotación. Y entonces esa segunda condición de equilibrio me dice que la suma de los momentos que producen las fuerzas aplicadas a este cuerpo debe de ser igual a cero. Hacemos el proceso del cálculo de estos momentos y finalmente llegamos a determinar un valor para una de las fuerzas y finalmente sustituyendo este valor obtenido en la primera ecuación, determinamos la segunda fuerza y lo único que hacemos es expresarlas como última instancia, expresarlas como vectores, es decir, con su magnitud y su dirección. Y con eso concluimos la resolución de este problema. Entonces, el día de hoy vamos a hacer, muchachos, un problema adicional y vamos a hacer, sobre ese mismo problema, vamos a ver que si cambiamos el punto de giro, obtenemos el mismo resultado. Entonces, ese es el plan del día de hoy. Ya está, hasta aquí el resumen de lo que hemos visto antes. Antes de pasar al ejercicio, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? Los escucho. No los escucho, sí los quiero escuchar. Muchachos, preguntas, dudas, comentarios. Yo no, maestro. Yo no, maestro. Creo que no. Bien, profe. Gracias. Entonces, vamos al siguiente ejercicio, muchachos. Ustedes me van a ir guiando cómo lo resolvemos. Yo ya les dije todo lo que había al respecto de estos dos ejercicios que hicimos previamente, ya los repasamos. Entonces, muchachos, tengo aquí un cuerpo, es una viga, un cuerpo alargado. De alguna manera está pendiente de algo que está aquí sostenido a algún techo, algo que está en la parte alta. Puede ser una cuerda, un cable de acero, o cualquier otra cosa que pueda sostener esta viga al techo. Por un lado, en este punto, y por otro lado, en los extremos de esta viga están colocados dos pesos o dos cuerpos que tienen un cierto peso. Uno de ellos no lo conocemos, el otro es de 980 newtons. Y bueno, estas son las distancias a las que están aplicados estos pesos hacia los extremos. Muchachos, aquí la pregunta es, bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar las fuerzas que están aplicadas a él. ¿Me pueden ir diciendo cuáles son esas fuerzas, muchachos? Es la de... El peso que El tiene... peso, el primer peso, 980 newtons. Eso de 980 newtons aquí a la izquierda. Como tenemos dos cosas aquí, dos pesos prácticamente, vamos a identificar así. Este sería, por ejemplo, el peso 1. Ok, ya está. Y ese siempre va a ser vertical hacia abajo, como todos los pesos. Todos los pesos, todos, siempre son verticales hacia abajo. No hay manera de que sean de otra forma. Bien, ¿cuál sería el siguiente, muchachos? El peso del verde. El peso 2. Que no conocemos. El peso 2 que no conocemos, que es este, el verde, ¿sí? Vamos a llamarle el peso 2. Vamos a ponerle su índice 2, muy bien. ¿Cuál sería otro? ¿Qué otra fuerza? ¿El peso de la viga? El peso de la viga. El peso de la viga, muy bien. Aquí, al centro, estaría el peso de la viga. Vamos a llamarle también el peso, y le ponemos aquí una nube de la viga. Y acá está su valor, y hasta aquí pues es de 200 newtons. Solamente vamos a... El peso de la viga es igual a 200 newtons. ¿Alguna más? ¿Sería la tensión de la cuerda? Muy bien, la tensión de la Sí, cuerda. la cuerda. Sí, ¿hacia dónde estaría apuntando esa tensión? ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Hacia Arriba. arriba. Sí, hacia arriba, pero pues para sostener este cuerpo ahí, tendría que necesariamente estar apuntando hacia arriba, jalando hacia arriba. De otra manera, pues se caería con todo y la viga. Y es para que lo sostenga ahí. Entonces ya tenemos, muchachos, prácticamente ya tenemos todas nuestras fuerzas representadas. Ya no hay más. ¿Qué seguiría, muchachos? El diagrama de cuerpo libre. Muy bien, el diagrama de cuerpo libre. Vamos a trazarlo. Aquí mismo vamos a aprovechar este espacio.
Aquí voy a trazar mi diagrama de cuerpo libre. Ese representa mi viga. Vamos a empezar entonces ahí a representar las fuerzas que están aplicadas. Al extremo izquierdo tengo este peso, verticalmente hacia abajo, este peso 1. Voy a representar así. Luego más hacia la derecha, a 3 metros hacia la derecha, por ejemplo, estaría esta tensión. Está vertical hacia arriba. Así. Y luego un poquito más a la derecha estaría el peso de la viga. Y luego hasta el extremo opuesto, extremo derecho, estaría el peso 2 que no conocemos tampoco ahorita. Y creo que son todos, ¿no? Muchachos, nada más las distancias, hay que poner las distancias. Tengo del extremo izquierdo de la viga aquí a donde está la tensión, tengo 3 metros. De la tensión hacia el otro extremo derecho de la viga tengo 5 metros. Y me faltarían estas dos distancias abajo. Entre el peso 1 y el peso de la viga, muchachos, ¿cuánto hay? 4 metros. Y entre el peso de la viga y la fuerza 2, el peso 2 que no conocemos, ¿cuánto hay? Otros 4 metros. 4 metros. metros. Es una buena consideración, hay que considerarlo al centro exactamente. 4 metros. Ya están, 4 metros de un lado, 4 metros del otro. Creo que nos hace falta un detalle, muchachos. ¿Dónde consideramos el punto de giro de este cuerpo? Ustedes sugiéranme dónde lo ponemos. Hay dos cosas que hacemos. ¿En dónde, perdón? ¿En el peso 2? En el peso 2. Ok, nos dice Andrea que en el peso 2. Vamos a ponerlo entonces aquí. La sugerencia de Andrea. Y así lo vamos a calcular. Este va a ser nuestro punto de giro. Muy bien, ya tenemos entonces nuestro diagrama de cuerpo libre prácticamente completo. ¿Qué prosigue, muchachos? ¿Qué sigue a continuación? Ya tenemos diagrama de cuerpo libre. ¿Con qué seguimos? ¿Alguna sugerencia? Es la suma de las fuerzas. La primera La condición de primera equilibrio. condición de equilibrio y después la segunda condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio y después la segunda. Entonces aquí lo que queremos lograr es el equilibrio de este cuerpo rígido. Como queremos lograr el equilibrio rígido de este cuerpo rígido, tenemos que cumplir primero la primera condición de equilibrio. Es decir, que haya un equilibrio de traslación. ¿Qué quiere decir que un equilibrio de traslación? Pues que el objeto no se mueve en ninguna dirección, ni arriba, ni hacia abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda. Y para que se cumpla esta primera condición de equilibrio, ¿cuál es la condición, muchachos? ¿Cómo la expreso? La suma de las fuerzas es igual a 0. La suma de las fuerzas es igual a 0. En este caso, todas las fuerzas están aplicadas en el eje Y, entonces las puedo expresar de esta manera. La suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Perfecto. Ok. Entonces, muchachos, de mi diagrama de cuerpo libre, díganme cuáles son las fuerzas y cuáles son sus signos. Por ejemplo, la primera que encontré a la derecha, ¿cuál es? El peso 1. Peso 1. ¿Qué signo? Sería la tensión, ¿no? Negativo. Porque es positiva. Ajá, ahorita vamos a hacerla así en orden. Vamos a barrer de izquierda a derecha para que no se nos olvide ninguna. Está bien, vamos a llegar a la tensión en su momento. Primero el peso 1, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativa. Entonces es menos el peso 1. Ahora sí, vamos hacia la derecha, luego sí encontramos la tensión. ¿Qué signo tiene la tensión? Positivo. Positivo. La tensión. Luego vamos a la derecha. El peso de la viga sigue. ¿Qué signo tiene? Negativo. Negativo. Positivo. La viga, muy bien. Luego más a la derecha, el peso 2. ¿Qué signo tiene? Negativo. Negativo. También, muy bien. Ya tenemos todos los pesos, son 4 fuerzas las que están ahí aplicadas. Y entonces su suma debe ser igual a 0, de acuerdo con la primera condición de equilibrio. Entonces, ahora sí vamos a sustituir sus valores, muchachos. El peso 1 es de 980 newtons, entonces simplemente sustituyo su valor. Menos 980 newtons
980 newtons más esta tensión que no conozco. Como no la conozco, simplemente la nombro, pero la dejo ahí. Ahora, menos el peso de la viga. ¿Cuánto vale el peso de la viga, muchachos? 200 newtons. 200. Ok, gracias, 200 newtons. Menos el peso 2. El peso 2 es el otro que no conozco, entonces pues lo voy a seguir nombrando. No lo conozco, pero lo tengo que tomar en cuenta. Ya está. Y sumado ahí, en este caso restado, debe ser igual a 0. Entonces, muchachos, puedo reducir estos dos. ¿Cuánto es 980? Menos 980 menos 200. Menos 1180. 1180. 1180. 180 newtons. Luego más la tensión menos el peso 2 va a ser igual a 0. Ahora voy a dejar del lado izquierdo lo que no conozco y voy a pasar del lado derecho del signo igual, porque ya tiene un valor. Entonces me queda que la tensión menos el peso 2 va a ser igual, muchachos. A 1180 y newtons. 180. Positivos era negativo del otro lado, pasa con signo contrario. 180 newtons. Ya está. Y ahí me doy cuenta que ya tengo una ecuación en la cual tengo dos incógnitas que son E y W2. Entonces no puedo resolver con esto nada. Cualquier cosa que yo intente solamente voy a despejar el valor, pero no voy a poder llegar a ningún valor para ninguna de las dos. Entonces ya no puedo seguir resolviendo aquí. ¿Qué sigue entonces para encontrar una segunda ecuación? Para poder resolver esto. Se aplica la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio. Perfecto, gracias. Segunda condición de equilibrio. Esa segunda condición de equilibrio se refiere precisamente al equilibrio de rotación. El equilibrio de rotación implica que la suma de los momentos sea igual a 0. Y este es el momento preciso de recordar cómo calculo el momento. Voy a ponerlo por acá arriba. Entonces, el momento, muchachos, esto va a ser igual. ¿Se acuerdan? La magnitud del momento, ¿cómo la calculo? A la fuerza por el brazo de Con palanca. el agarré. brazo de palanca. La fuerza por el brazo de palanca, esa es la magnitud del momento. Ahora, si cuando aplico esta fuerza con este brazo de palanca hago que el cuerpo gire, por ejemplo, en la dirección de las manecillas del reloj, ¿cómo es este momento? Negativo. 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 Si aplico esta fuerza con un brazo de palanca y logro que el cuerpo gire en la dirección contraria a las manecillas del reloj, entonces este momento, Positivo. Pues Positivo. positivo. eso es lo que debemos recordar antes de empezar a calcular el momento. Ya está. Esta es la forma en que lo vamos a calcular y cómo vamos a determinar su signo, su dirección. Entonces ya con eso vamos a empezar vamos a plantear aquí la suma de los momentos. Tengo aquí 4 fuerzas. Entonces yo debo decir que, por ejemplo, el momento 1, que es el momento del peso 1, le voy a llamar así, perdón. Y si le sumo el momento, por ejemplo, de la fuerza 2 que tengo aquí, que es la tensión, estoy nuevamente recorriendo de izquierda a derecha mi diagrama. Y luego le sumo el momento que produce el peso de la viga. Lo presento así. Y luego le sumo el momento que produce el peso 2. Con eso prácticamente son todos los momentos. Y de acuerdo con esta segunda condición de equilibrio, esto debe ser igual a 0. Entonces, bueno, ya que tenemos ahí planteado esto, muchachos, vamos a sustituir los valores para ir encontrando estos momentos. Por ejemplo, muchachos, el momento de la fuerza 1, del peso 1, es esta fuerza que está aquí. ¿Cuánto vale la fuerza de este peso 1? 980. 980 newtons. Perdón, me faltó algo antes de eso. Es positivo. Ajá.
vemos que este peso está aplicado en dirección vertical hacia abajo. Con respecto a este punto de giro, ¿hacia dónde haría girar esta viga, esta línea verde que es la viga? ¿Hacia dónde giraría? Hacia lo contrario Hacia de las la manecillas. derecha. ¿Contrario de las manecillas del reloj? ¿Alguien me dijo? Sí, fue hasta Andrea. Ajá, eso sería a la izquierda o contrario a las manecillas del reloj. Está bien. Y entonces, si ese es el caso, ¿cómo es el momento? ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 Entonces, simplemente vamos a poner el valor de la fuerza. Podríamos ponerle un signo negativo positivo, pero no tiene sentido. Ya es, si no le ponemos signo, sabemos que es positivo. Ahora sí, muchachos, ¿cuál es su brazo de palanca de este peso 1? La distancia con respecto al punto de giro. Profesor 980, no 1980. Gracias, sí. Lapsus. Ok, 980, gracias. ¿Cuál es el brazo de palanca de estos 980 que es el peso 1? 8 metros. 8 metros. La distancia desde este punto donde está aplicado el peso 1 hasta este punto son efectivamente 8 metros. Muy bien, muchachos, está a punto de acabarse esta primera sesión de 40 minutos. Por favor, ahorita que se termine, nos vamos a la pausa de los 2 minutos y nos reconectamos para continuar resolviendo este ejercicio, por favor. Bien, ya nos da tiempo de nada más. Entonces, los veo en 2 minutos, muchachos, por favor, para continuar resolviendo este ejercicio. Los espero.